general lo hemos comprendido. De la base de la elipse y de la circunferencia, creo que ya la tienen. Y ahora vamos a ver parábola, que es la otra cónica. Y ya las siguientes semanas vamos a terminar con hipérbola. Pero miren, estos son los aprendizajes que esperamos. Ahora vamos a ver igual elementos de parábola, ecuaciones y coordenadas y formas de la parábola y aplicaciones de la parábola en algunos casos. Estos son los 4 aprendizajes esperados, que son los mismos de circunferencia y los mismos de elipse. Entonces vamos a empezar por la definición de una parábola. Fíjense, a reserva de que ustedes lo lean y vayan revisando los elementos, en la elipse teníamos un montón de elementos. ¿Alguien se acuerda de los elementos de la elipse? Que me mencioné algunos de ellos. De la elipse. Los focos, profe. Ok, los focos, muy bien. ¿Otros? El eje mayor, el eje menor. Exacto, eje mayor, eje menor. Los vértices del eje mayor, los vértices del eje menor, el lado recto, la excentricidad, bueno, un montón de elementos. ¿Se acuerdan de todo eso, no? Sí, profe. Vale. En la parábola, pues, afortunadamente para todos, incluido yo, no son tantos. Fíjense, en la parábola tenemos básicamente, vamos a llamarlo así, 3 elementos. ¿Vale? ¿Cuáles son los elementos que vamos a tener en una parábola? Bueno, aquí en la definición aparece el primer elemento importante de la parábola, que se llama foco de la parábola. Algo parecido a lo de la elipse, aquí también va a haber, pero va a haber solo un foco. Eso es lo importante en la parábola. Va a haber una recta que se llama directriz. Esa sí es una recta nueva. También la tiene la elipse, pero no la analizamos con tanto detalle. En la parábola sí lo vamos a hacer. Y aquí agregan un elemento más de la parábola que se llama el vértice. A diferencia de la elipse, la parábola tiene un solo vértice. ¿Vale? Ahora bien, esta parábola, cualquiera, tiene un elemento que normalmente no se calcula, o sea, no tiene, digamos que, un requerimiento de cálculo, pero sí es importante que sepamos que existe. Incluso se puede determinar, o sea, se puede escribir su ecuación. Se llama eje de la parábola. ¿Vale? Entonces, básicamente van a ser 4 elementos de la parábola: foco, directriz, vértice y eje. ¿Vale? Y eso está en estas figuras. Algo importantísimo. A ver, recuerden, y si no lo recuerdan, algunos y algunas pueden dar idea y ahí van a ver la aplicación de una parábola. ¿Cómo reciben la señal de televisión en sus casas? Quienes tengamos antena aérea, pues son antenas normales, tradicionales, pero quien tenga un sistema de cable, un sistema de televisión de paga, ¿cómo lo reciben? ¿Alguien me puede decir? ¿Por una antena parabólica? Así es, por una antena parabólica. Si ustedes ven, y ojo con la palabrita que voy a ocupar, si ustedes ven el plato de la antena, tiene una forma parabólica, no es una forma curva, no es una forma elíptica, es una forma parabólica. Esa forma parabólica se ocupa porque, y esto ya lo vieron en los videos, la parábola tiene una propiedad. Si yo lanzo rayos a esta parábola, rayos de luz, rayos de sonido, rayos de señal de televisión, la parábola las va a reflejar todas estas señales, las va a reflejar a un solo punto, y ese punto es el foco. Si ustedes ven con detalle sus antenas parabólicas, se darán cuenta que en el foco de esa parábola está lo que le llaman los técnicos el receptor de la señal, y se pone precisamente ahí por la razón de la característica de la parábola, porque ahí se reflejan todos los rayos de la señal de la antena parabólica. Entonces, el satélite que está rondando la Tierra lanza las señales de video y de audio, y todas las señales son captadas por la antena parabólica en el foco. O sea,
en donde está el receptor de esa señal. Bueno, con este preámbulo, jóvenes, señoritas, vamos a estudiar la parábola porque es una curva muy, muy importante y de muchas aplicaciones, ¿vale? Es importante que lo reflejamos así y que lo entendamos así porque lo vemos en todos lados. Por ejemplo, si ustedes ven los focos delanteros de un auto, todos los focos delanteros de un auto son de forma parabólica. Incluso los LEDs, los pequeñísimos LEDs, tienen forma parabólica. Y el foquito, el foco que emite la luz, está precisamente en el foco, porque también tiene la propiedad complementaria. Todos los focos todas las líneas de luz o los haces luminosos o de ondas que se emiten desde el foco, todos se van a reflejar de manera perpendicular y van a salir hacia el exterior con una intensidad bastante grande, porque alguien dice se potencia la luz y los rayos que se emiten desde el foco se reflejan y salen de la parábola por la propiedad que también tiene esa curva. Entonces hay dos propiedades de la parábola. Una propiedad en donde todos los rayos que llegan a la parábola se reciben o se reflejan en el foco, y la otra propiedad es que todos los rayos que se emiten desde el foco rebotan en la superficie de la parábola y salen proyectados en forma perpendicular de una manera, pues digamos que bastante potente, ¿vale? Esas dos son las propiedades de la parábola para que ustedes los puedan ir viendo, sobre todo viendo que aquí lo que me interesa es que después de esta clase vean parábolas y reflexionen acerca de dónde está el foco y qué propiedades tiene el foco y qué propiedades tiene la misma parábola. Bueno, elementos de la parábola entonces, sintetizando, 4. Foco, vértice, directriz, eje. También la parábola tiene un lado recto, ¿vale? Ese lado recto lo vamos a calcular de una manera similar, pero pues solamente que nos lo pidan los ejercicios, lo calculamos, y el lado recto es el que pasa por el foco, y es una recta perpendicular que une a dos puntos de la parábola. Ese, digamos que es un elemento geométrico, que si nos los piden lo vamos a calcular, y es el segmento de recta perpendicular al eje que pasa por el foco y que une a dos puntos de la parábola. Ese se llama lado recto, ¿vale? Que es un elemento adicional, pero bueno, no es tan solicitado a veces en estos ejercicios. ¿Okay? ¿Qué define el lado recto? Pues el grado de abertura de la parábola, ¿vale? Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver cómo calcular los elementos de la parábola. Ya vimos que son 4, vamos a ver cómo calcularlos. Voy a avanzar. Igual que en la elipse, igual que en la circunferencia, las parábolas también hay con centro o vértice, en este caso, en el origen, y con vértice fuera del origen. A ver, primer punto importantísimo, fíjense. Las parábolas pueden ser parábolas verticales, estas son parábolas verticales. Tomen nota de esto. Parábola vertical. Y estas de aquí abajo son parábolas horizontales. Eso es lo primero que tenemos que observar. La parábola vertical y la parábola horizontal. ¿De qué depende que sea de una forma o de otra? Pues muy fácil. La parábola tiene, ojo con la palabrita, ramas de la parábola, que son estas que estoy apuntando en rojo, son las ramas de la parábola. Si las ramas de la parábola abren hacia arriba del eje Y o hacia abajo del eje Y, entonces son parábolas verticales. ¿Se entendieron lo que estoy diciendo? Repito. Si las ramas de la parábola abren hacia arriba del eje Y o hacia abajo del eje Y, son parábolas verticales. De igual forma o de manera similar, si las ramas de la parábola abren hacia la izquierda o derecha del eje X, entonces son parábolas horizontales. ¿Estamos de acuerdo en esta primera definición? Solamente se observa con la abertura, el sentido de abertura de las ramas de la parábola. Hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha. Ahí no hay pierde. Si abre hacia arriba o hacia abajo, son verticales. Si abre hacia la izquierda o hacia la derecha, son horizontales. Bueno, ¿y por qué es importante ver esto? Ojo,
es importante verlo porque esa forma me define la ecuación de la parábola. Fíjense bien, aquí está de hecho, arriba, en este cuadrito, la ecuación de la parábola vertical, que está, tomen nota de ella, y aquí abajo la ecuación de la parábola horizontal. Recuerden que estamos con el vértice del origen, ¿vale? Entonces, la forma de calcular un foco, aquí está, y la forma de calcular la directriz, aquí está, para casos verticales y casos horizontales también, ¿vale? Obviamente, detalles importantes. Oiga, profe, la parábola es vertical. ¿En qué eje va a estar el foco? Pues en el vertical, precisamente en el eje Y, ahí está el foco. ¿Y en qué eje está el vértice? Pues también está ubicado en el eje vertical. ¿Vale? Algo parecido pasa con las parábolas horizontales. ¿Dónde va a estar ubicado el foco en las parábolas horizontales? Horizontal, desde las abscisas, aquí está. Y el vértice, pues de igual manera, ¿vale? Entonces, ojo con estas definiciones, muy importante. Parábolas verticales y parábolas horizontales. Ahora bien, hay un valor en cualquier parábola que es el que me va a determinar el vértice y el foco, y ese valor se llama P. El valor de P, fíjense bien en esto por favor, es la distancia que existe entre el vértice y el foco, y es la misma distancia que existe entre el vértice y la directriz. Esta recta que está aquí arribita, bueno, aquí abajo, vamos a ponerlo así, esta recta se llama directriz. Esta recta que está aquí arriba se llama directriz. Esta recta que está a la derecha se llama directriz. Y esta recta que está a la izquierda se llama directriz. Fíjense bien en esto. La distancia que hay entre la directriz y el vértice de la parábola, esa distancia es P, que es la misma distancia que hay del vértice al foco. ¿Vale? Es la misma distancia que hay de ese vértice a ese foco. Eso también se llama P. Y es un elemento muy, muy importante de la parábola, ya sea vertical u horizontal. A ver, ¿hasta aquí alguna pregunta antes de continuar? No, profe. Ok. Entonces, ¿qué voy a ubicar en este tipo de parábolas? Primero, ¿hacia dónde abre? Primero, hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha. Segundo, si ya ubiqué hacia dónde abre, puedo ubicar su ecuación. Y con esa base puedo calcular el valor de P, que normalmente es el que vamos a calcular, y entonces encontrar los demás elementos de la parábola. Vamos a ver ejercicios, ¿ok? Vean bien, por favor. Aquí está un ejercicio y está muy simple, pero a ver, chéquenlo bien. Dice, encuentre el foco y directriz de la parábola y igual a menos un sexto de x cuadrada y trace su gráfica. Bueno, fíjense bien, obvio. Si yo tengo este modelito y ya me están dando una ecuación, y igual a menos un sexto de x cuadrado, yo me voy a ir a mi gráfica o a mi acordeón, digámoslo así, de si es vertical o horizontal. Vamos a ver, me voy a regresar un poquito, ¿sale? Fíjense bien cómo está la ecuación. Y igual a menos un sexto de x cuadrado. Y vamos a ver las ecuaciones que están en esta tabla. Ahí está. A ver. ¿Dónde está y igual a x cuadrado? Ah, pues está aquí. Aquí está una expresión que dice y, aquí está y, igual a 1 sobre 4p, pero aquí lo que me interesa es x cuadrado. Ok. 1 sobre 4p es un número y x cuadrada es una variable. Entonces, lo que a mí me interesa es comparar que aparezca el modelo y igual a un número por x cuadrada. Eso es lo que me interesa. ¿Sí me expliqué en esto? Hay que comparar. ¿Me puede volver a explicar, por favor? Por eso, voy a repetirlo. Aquí está la ecuación, perdón, que me están dando como dato. Y igual a menos un sexto de x cuadrado. En este ejercicio, lo que voy a comparar es el modelo de la ecuación, ¿vale? Y igual a menos un sexto de x cuadrado. Entonces, en realidad es y igual a un número multiplicado por x cuadrado. Eso es lo que voy a buscar. Me voy a mi tablita. ¿Dónde está y igual a un número multiplicado por x cuadrado? Ah, pues aquí.
Aquí está. Y igual a un número, aquí está y igual a un número, 1 sobre 4p, ese es un número, multiplicado por x cuadrado. Este es el modelo que estoy buscando. ¿Vale? Entonces, si ya lo identifiqué, puedo concluir que la parábola es vertical. Todavía no sé si abre hacia arriba o hacia abajo, pero es vertical, ¿vale? Porque ya identifiqué este modelo. ¿Por qué no puede ser horizontal? Porque el modelo horizontal es x igual a un número multiplicado por y cuadrada. ¿Sí se dan cuenta de la diferencia? Esta sería horizontal y esta sería vertical. Vamos a ver qué pasa en mi ejercicio. Fíjense. Si yo ya tengo la expresión identificada como un número, en este caso lo estoy poniendo como a por x cuadrada, pues entonces yo sé que a vale un sexto negativo. ¿Estamos de acuerdo? Este fue el número que multiplica x cuadrada. Y como yo ya comparé esa expresión con el modelo de mi parábola, pues entonces de manera casi directa yo sé que 1 sobre 4p va a ser igual a menos un sexto. ¿Cierto? Nada más estoy comparando el modelo de la gráfica que yo identifiqué con los elementos que debe de tener esa ecuación. ¿Sí me estoy explicando, chavos? ¿Chavas? Sí, profe. Dale. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Pues despejar a P, y hay muchas formas de hacerlo. Si P está dividiendo, puedo dejar aquí el 4 y puedo pasar a P multiplicando, ¿no? Y luego puedo pasar este 6 de este lado, y me queda aquí una menos P, y yo puedo reducir aquí, que es 3 medios, y multiplicarlo por menos 1 para que me quede P. Aquí está una forma, y aquí en este otro lado está otra forma, como ustedes quieran trabajar. De las dos formas se vale, ¿vale? En este caso, en lo que estoy poniendo en rojo, estoy despejando a P directamente de lo que está en este cuadro, y del otro lado estoy despejando a P, pero primero con letras y después sustituyendo el valor de A. Cualquiera de las dos formas es válida. Bueno, ¿y para qué encuentro P? Ah, bueno, pues si ya encontré a P, que era mi pregunta inicial, me regreso a mi tablita. Ojo con eso, ¿eh? Y dice, ya identifiqué la ecuación. Ahora, ¿quién es el foco? ¿Dónde está el foco? Pues en 0, P. Oiga, ¿ya conozco P? Sí, lo acabo de calcular. Entonces es 0, menos 3 medios. Ahí está el foco. ¿Vale? ¿Qué me falta? Ah, pues la directriz. Y la directriz es y igual a menos P. Pues entonces, y igual a menos P debería de ser una sustitución inicial. Menos 3 medios. ¿Están de acuerdo? Y entonces y es igual a 3 medios. Ahí está la directriz y ahí está el foco. Creo que es bastante sencillo, pero ustedes digan, ¿le expliqué bien? ¿Tienen dudas? ¿Lo comprendieron? Yo creo que no, profe. Bueno, yo no. Sí lo entendí muy bien. ¿Cuál es la duda? Profe, tengo una duda. ¿Por qué se puso el 1 sobre 4p a x cuadrada? Voy otra vez. Ese es, por favor, no se distraigan, porque ese tema es muy sencillo, pero sí necesitan observarlo. Fíjense, yo dije, nosotros, voy a repetir, yo creo que todo, porque sí es importante, fíjense bien. O sea, es muy importante revisar a detalle qué dato me está dando el problema. Y yo dije al principio, lo primero que tenemos que hacer es comparar la ecuación que me están dando contra la tabla que me proporcionó el profesor. ¿A qué me voy? Pues que si esa tabla yo la veo y digo, bueno, la ecuación que me están dando es y igual a un número, ojo con esta palabrita, y igual a un número por x cuadrada, ese es el modelo que me están dando como dato, ¿están de acuerdo? Un número, en este caso el número es menos un sexto, y está multiplicado por x cuadrada, esta es la variable, ¿vale? Esa es la primera comparación, me voy a mi tablita,
¿Cuál es esa ecuación que tiene y igual a un número por x cuadrada? Pues la primera, esta. Y igual, aquí está, la estoy subrayando, y igual a un número, que el número es 1 sobre 4p por x cuadrada. Entonces vuelvo a repetir, con esa observación yo puedo concluir que la parábola es vertical, pero además, y esto es lo que ya había puesto hace un rato, 1 sobre 4p, que es el número de mi modelo de ecuación, es igual a menos un sexto. ¿Por qué? Porque ese es el número que me está dando mi ecuación del problema, el menos un sexto. ¿Y para qué lo ocupo? Pues para calcular a P, que es lo que yo estaba haciendo hace un rato. P está dividiendo, pues entonces lo paso multiplicando a ese sexto. Y aquí el 6 va a pasar multiplicando ese cuarto. Y aquí me voy a quedar con el menos 3 medios a obtener el valor de P. ¿Y por qué es importante el valor de P? Porque este P, este valor de P, que es la distancia que hay del foco al vértice y del vértice a la directriz, es lo que me determina la ubicación del foco y también me determina la ecuación de la directriz. ¿Sí? Por esa razón. ¿Sí me expliqué? Sí, profesor, gracias. Ok. Entonces, a ver, repito. En el caso de la parábola, lo principal va a ser encontrar el valor de P. Estamos hablando de parábolas con vértice en el origen. ¿Vale? Y aquí está un primer ejercicio para ubicar el valor de P. Aquí está ya el foco y aquí está ya la directriz. Recordemos que el foco es 0,P. ¿Vale? ¿Por qué razón? Bueno, aquí están en esta tablita las referencias y la directriz y igual a menos. ¿Vale? Ahí está. Por esa razón. Profesor, Dime. el 4 siempre va a ser un número fijo, ¿verdad? Sí, esa es una buena pregunta. El valor 4, déjame borrar porque aquí ya hay mucha basura. El valor 4 está relacionado con 4P, ¿vale? Ese valor es un valor fijo y es un valor que se refiere al número que acompaña a la x cuadrada en este caso. ¿Sí? 1 sobre 4p es una constante y es el valor que acompaña siempre a la x cuadrada. Por ejemplo, si yo tengo una parábola que esté definida como y igual a 2x cuadrada, ¿vale? Díganme ustedes cuál es el valor de 1 entre 4p. Tengo la parábola y igual a 2x cuadrada. ¿Cuál es el valor de 1 sobre 4p? 1 sobre 4p, ¿qué va a ser igual? ¿A un octavo? No, A 2, ¿no? 2x cuadrada. a 2, acuérdense. 1 sobre 4p es igual a una constante, y la constante en este caso es 2. A ver, vamos a otra. Y igual a 1/3 de x cuadrada. 1 sobre 4p en este caso, ¿qué va a ser igual? A 1/3. Exacto, a 1/3. Y igual a menos 3 de x cuadrada. 1 sobre 4p, ¿qué va a ser igual? Menos 3. Así es. Entonces, 1 sobre 4p siempre va a ser igual al número que acompaña a la x cuadrada en este caso. ¿Por qué es importante referirlo así? Porque esa igualdad me permite calcular el valor de p. En este caso va a ser 1, en este caso va a ser otro, y en este otro caso va a ser otro. Los valores de p van a ser diferentes, ¿sí lo ven? A ver, despejen a p del primer caso. Ahí sí va a ser lo que decía su compañera, 1/8. Si despejan a p. En este caso, si despejan a p, va a ser 3/4. Háganlo. Y en este caso, si despejan a p, va a ser menos 1/12. ¿Vale? Entonces, la cuestión aquí va a ser identificar a la constante
a la constante como el valor de 1 sobre 4p. Y entonces con esa base calcular el valor de p. A ver, ¿me estoy explicando, jóvenes? Sí, profe. Profe, a mí no me queda muy claro por qué el 1/8. Es que ahí me perdí. No sé de dónde, cómo despejó a P. Pues lo pasé multiplicando. Aquí me quedaría 1/4 igual a 2p. Y quedaría 1/4 entre 2 igual a p. 2 por 4 es 8, 1 por 1 es 1, y ahí sale el 1. Ah, ok, ya, profe, ya, es que me perdí. Gracias. Bueno, ¿vamos? ¿Vamos bien? Ahí está el primer ejercicio. Vamos al segundo, para ir viendo si comprendemos este asunto. Ahí está el segundo. Fíjense bien, por favor, chequen bien el asunto, no se me pierdan. A ver, encuentren la ecuación de la parábola que tenga vértice en el origen. Ojo con eso. Si el vértice está en el origen, ¿cuáles son las coordenadas? 0,0. 0,0. Ok, no se me pierdan en eso que ya es básico, 0,0. Abre hacia la derecha. ¿Por qué les están dando esta base? Pues porque se van a ir a su acordeón. Y en su acordeón, que es el que aparece aquí en este extremo de la diapositiva, este que está aquí abajo, ya van a ubicar el tipo de ecuación, ¿vale? Y con ese tipo de ecuación se les va a facilitar la existencia. Este es su acordeón, ¿vale? Y pasa por el punto 7, menos 3. Bueno, vamos a ir bien. Dice, la solución. Si entonces el vértice está en el origen y abre hacia la derecha, a ver, vamos a la tablita, vamos a ver qué encontramos en la tablita. Vamos a borrar todos los garabatos estos. Si yo tengo esa referencia, no me deja borrar. Bueno, no me deja borrar. Miren, si yo tengo esta referencia y abre hacia la derecha, estarán de acuerdo que es este el modelo. Este que estoy señalando en verde. Ese es el modelo. ¿Vale? Ese es el modelo. Entonces, la ecuación que voy a utilizar es x igual a 1 sobre 4p y cuadrada. Ese es el modelo de la ecuación que voy a ocupar. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí no voy complicándole la existencia. ¿Vamos bien? Si eso lo observo y ya lo comprendí, entonces me voy a mi ejercicio y digo, bueno, si abre hacia la derecha, entonces como dice aquí el modelito, tengo un número multiplicado por y cuadrada. O bien, como dice el modelito, 1 sobre 4p multiplicando a y cuadrado. ¿Vale? Este número 1 sobre 4p puede ser el que sea, porque todavía no sé cuánto vale. ¿Estamos de acuerdo? Pero lo que sí sé es que mi parábola pasa por 7, menos 3. Entonces vamos a ver qué pasa. Si pasa por 7, menos 3, ¿cuánto vale x en ese punto? Bueno, ¿alguien me responde? 7. 7, sale eso. ¿Cuánto vale y en ese punto? Menos 3. Ok, menos 3, muy bien. Este punto pertenece a la parábola. ¿Estamos de acuerdo? Y la parábola se llama x igual a por y cuadrada. Y no conozco a, ¿qué hago? Sustituyo en esta ecuación el valor de x y el valor de y. Aquí está, miren. 7, que es el valor de x, y y al cuadrado. Estoy sustituyendo el valor. ¿Qué logré con eso? Pues logré conocer el valor de a. Aquí está. 7/90. A ver, preguntas hasta aquí. Voy a repetirlo. Identifiqué el modelo de mi ecuación, que es un número multiplicado por y cuadrado. Coloqué lo mismo, también lo puedo poner como 1 sobre 4p por y cuadrado. Para facilitarme la existencia, voy a dejarlo como a. Y la despejo. Aquí está, miren. 7/90.
Ahí está. Cuando yo hago esta, digamos que, operación, yo ya puedo escribir la ecuación con el modelo que corresponde. X igual a 7 novenos de y cuadrado. Y también puedo calcular a P, que ese es el punto inicial importantísimo. Aquí está, miren. Si yo ya sé qué número acompaña a la y cuadrada, pues yo ya puedo despejar a P. Yo puedo decir 1 sobre 4P es igual a 7 novenos. Y entonces despejo a P. 1 entre 4 es igual a 7 novenos de P. Por lo tanto, voy a poner aquí el 9, voy a poner aquí el 4, voy a poner aquí el 7, y esto va a ser igual a P. Y entonces, por lo tanto, P es igual a 9 sobre 28. Este valor es el que me permite ubicar al foco en 9 sobre 28,0. Oiga, ¿y cómo encontró esas coordenadas? Me voy a mi acordeón y aquí me indica que el foco, si ya sé P, es 0 con P, 0. Y la directriz X igual a 9. De ahí está. A ver, preguntas con eso. Profe, en la parte donde dice 7 igual a por menos 3 al cuadrado, siempre vamos a tener que elevar al cuadrado para encontrar a. Recuerden que no es que sea siempre, es que ese es el modelo de la ecuación. Este modelito que aparece aquí, este modelo, es este. Ah, sí, ya vi, profe. Este. Entonces, por eso es 7 igual a por y cuadrada. Por eso la y está al cuadrado. ¿Vale? Porque el modelo es con la variable y al cuadrado, dado que es una parábola. ¿De qué tipo es esta parábola? Horizontal. Exactamente, la parábola horizontal. ¿Sí me estoy explicando mejor las dos? Vamos a otro, ¿vale? Otro ejercicio.